Hola a todos y bienvenidos a esta lección. Estamos en la lección número 11 de nuestro curso de griego Koine. Y en esta lección vamos a ver el verbo eimi. Cuando hablamos en la morfología de verbos, hablamos de conjugaciones. Una conjugación es simplemente un patrón que ciertos verbos siguen cuando cambian de persona y de número. En español hay tres conjugaciones principales: los verbos ar, los verbos y los verbos ir. Por ejemplo, los verbos que terminan en ar, como pueden ser cantar, hablar, caminar. A pesar de ser diferentes palabras, siguen el mismo patrón de cambios morfológicos cuando cambian de persona y de número. De modo que no hace falta memorizar el paradigma de cada uno de estos verbos, sino basta con memorizar el paradigma de algunos verbos que terminan en ar para saber cómo se conjugan los demás. Así que en español hay tres conjugaciones principales. Ahora pasamos al griego, también hay conjugaciones, pero en griego hay dos principales. Y uno de estos, el más común, son los verbos que terminan en omega, como luo, la conjugación que vimos hace unas lecciones. Luo, lueis, luei, luomen, luete y luusi. Esa es la conjugación más común de lejos en el verbo griego. Luego hay otra conjugación menos común de verbos que terminan en mi. ¿Vale? Realmente hay pocos verbos que pertenecen a esta conjugación, así que no lo estudiaremos hasta más adelante. Pero hay un verbo muy común que sigue esta conjugación, que es el verbo eimi. Eimi significa ser o estar, depende del contexto y como puedes imaginar es muy común y por ello tenemos que conocerlo cuanto antes. Bien, vamos a ver el paradigma del verbo eimi en presente activo indicativo. Aquí lo tenemos. Eimi, esti, esmen, este, eisi. Vamos a hacer algunas observaciones. Primero, en cuanto a sus terminaciones, podemos comparar este paradigma, las terminaciones con las terminaciones del verbo luo que aprendimos hace unas lecciones. Vamos a poner las terminaciones de luo aquí con sus vocales temáticas. Bien, lo que vemos es que en las formas singulares realmente hay muy pocas similitudes. Eimi es un verbo mi, termina en mi, mientras luo termina en omega. La forma segunda persona singular, carece de la sigma que sí aparece en luo, lueis. Esti, hay una iota al final de la forma de tercera persona singular y sí que hay una iota al final de la misma forma de luo, ¿vale? Pero es la única similitud, lo demás es diferente. Ahora, cuando pasamos al plural, las desinencias son las mismas. Men, te, si, igual que luomen, luete, luusi. Entonces, ver estas similitudes es una ayuda a la hora de memorizar este paradigma. ¿Qué más? Pues eimi, como todos los verbos griegos, lleva implícito su sujeto, es decir, esta forma. Eimi, la forma por sí sola, te indica que estás ante una primera persona, un verbo que está en primera persona singular. Si aparece, esto es igual que en español, si aparece el pronombre personal ego, ¿vale? Si aparece este pronombre antes,
pues entonces sabemos que está para aclarar alguna ambigüedad o quizás para dar cierto énfasis. Vale, estas formas, todas, son enclíticas. Y lo que eso quiere decir es que su acento pasa a la palabra anterior y se pronuncian juntamente con tal palabra. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Curios estin. ¿Vale? Si encuentras estas dos palabras juntas en un texto, estin sí tendrá el espíritu suave, pero no tendrá el acento. Su acento pasa a la palabra curios, y estas dos palabras se leen juntas. Curios estin, con el acento sobre la primera sílaba de curios. Hay una excepción a esta regla, que es esta palabra aquí, mi, segunda persona singular del presente activo indicativo. Esta palabra conserva su acento, el circunflejo lo conserva siempre, porque esa palabra se escribe igual que otra palabra, que no es un verbo, sino que es una conjunción. Esta palabra significa sí, se usa en las oraciones condicionales. Si estudias este paradigma, apruebas el examen. Por ejemplo, ¿vale? Esa palabra sí en griego es ei. Aquí tenemos epsilon iota igual que ei, del verbo emi. Tiene el espíritu suave, ¿vale? La conjunción tiene el espíritu suave, pero la conjunción no tiene el circunflejo que tiene el verbo, este circunflejo aquí arriba. Por lo tanto, esta forma aquí de segunda persona singular de mi, el presente activo indicativo, siempre aparece con su acento, con el circunflejo, para diferenciarlo de la otra palabra. Estas palabras de tercera persona, las formas, tienen una nu al final. Eso es la nu movible que vimos también en la conjugación de luo. Y igual que en el caso de luo, dijimos que esta nu aparece al final cuando emi se encuentra delante de otra palabra que empieza con vocales para facilitar la pronunciación. Bueno, entonces hay que memorizar este paradigma. Hay que hacerlo porque este verbo es bien común y como otras palabras comunes en otros idiomas tiene formas que son pues un poco irregulares, ¿no? Y es importante memorizarlo. Lo bueno es que como vamos a ver esta palabra tantas veces, con la repetición el paradigma irá entrando. Y un detalle más antes de olvidarme. Este es el paradigma de mi, del presente activo indicativo. Bueno, mi solo tiene formas en la voz activa. Vamos a ver más adelante en otras lecciones que otros verbos tienen formas en las voces media y pasiva, pero mi no. Mi solamente tiene formas en la voz activa. Vale, vamos a hablar de lo que se llaman oraciones copulativas. El libro griego para Sancho, en el capítulo 11, aprovecha para explicar estas oraciones copulativas. Pues si estás usando otro libro de texto, seguramente hace lo mismo. En el capítulo donde habla de emi, hablará de oraciones copulativas. Y tiene lógica porque el verbo emi se usa precisamente en ese tipo de oraciones. Vale, ¿en qué consiste una oración copulativa? Tiene tres elementos. Tiene un sujeto, que será un sustantivo, un pronombre, un adjetivo sustantivado, siempre en el caso nominativo, ¿vale? Luego tiene un verbo copulativo, como emi, aunque hay otros verbos copulativos. Es como en español los verbos copulativos son ser, estar, parecer, llegar a ser. Pues en griego también hay más verbos que son copulativos como ginomai,
verbo que veremos en algunas lecciones, dentro de algunas lecciones. Huparjo. ¿Vale? Esos verbos también son copulativos. Estos verbos, lo especial de estos verbos es que no indican acción. No indican acción. Entonces, no reciben complementos directos. Entonces, ¿qué va con estos verbos? Aparte del sujeto, pues va también no un complemento directo, sino un predicado nominal. Y un predicado nominal es un sustantivo, un adjetivo, que describe o identifica el sujeto. Los predicados nominales aparecen también siempre en caso nominativo. No en acusativo. Recuerda, el verbo copulativo no recibe ningún complemento directo. Así que cuando ves un verbo copulativo, hay que buscar dos sustantivos en el caso nominativo. Y uno será el sujeto y el otro será el predicado nominal. El predicado nominal lo que hace es describir el sujeto. Bien, vamos a ver un par de ejemplos en español. Juan es un hombre. Aquí tenemos el verbo copulativo, ser. Tenemos el sujeto, el nombre Juan. Y luego el predicado nominal. Juan es un hombre. Eso es el predicado nominal. Otro ejemplo, Dios es amor. Verbo copulativo, ser. El sujeto es Dios. Y el predicado nominal es la palabra amor. Estas son oraciones muy comunes. Usamos oraciones copulativas constantemente. Quizás no las analizamos, pero se componen de esta manera. Tienen un sujeto, verbo copulativo y el predicado nominal. Bueno, en los ejemplos que acabamos de ver en español, vemos que en una oración copulativa el sujeto normalmente viene primero. En español, el orden es bastante fijo. El sujeto, luego viene el verbo y luego el predicado. El predicado nominal viene después. Y se sabe que de los dos sustantivos, el sujeto, se sabe que el sujeto es el sujeto porque viene antes del verbo. Ahora bien, en griego no es siempre tan fácil saber cuál es el sujeto y cuál es el predicado nominal, porque el orden de las palabras puede variar y mucho. Entonces, debemos tener en mente unos criterios básicos, que son estos tres aquí, que nos ayudan a saber distinguir entre el sujeto y el predicado. Esa es la cuestión, ¿sí? En una oración copulativa, ¿cómo distinguimos entre el sujeto y el predicado? Bueno, tenemos tres criterios que nos ayudan a identificar el sujeto. En primer lugar, el sujeto suele ser el pronombre. O sea, si hay dos sustantivos y uno es un pronombre, este será el sujeto. Como por ejemplo, Jutos estin jo huyos mu. Aquí tenemos el verbo copulativo, esto es emi, estin. Fíjate que lleva la nu movible al final, porque la palabra que viene después, el artículo jo, es una vocal, ¿sí? Aquí tenemos el verbo. Bueno, vamos a hacerlo así. Verbo. ¿Cuál es el sujeto? Este es un pronombre. Jutos es el sujeto y mi hijo, jo huyos mu, es el predicado nominal. Entonces eso se traduce al español. Este sujeto es verbo mi hijo, predicado nominal. Vale, otro criterio. El sujeto es el nombre propio. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Elías anthropos ein. Ein es el verbo eimi, pero ya no en el presente, sino en imperfecto. ¿Vale? Aquí tenemos el verbo. Y tenemos Elías y hombre. ¿Cuál es el sujeto? Pues el nombre propio será el sujeto. Entonces Elías es el sujeto y anthropos es el predicado nominal. Elías, sujeto, era
verbo, un hombre, predicado nominal. Y otro criterio, sujeto, será el sustantivo con artículo. Si hay dos sustantivos y uno lleva artículo y el otro no, el que tiene el artículo será el sujeto. Neumajotheos. Vale, pues aquí el verbo es implícito, ¿vale? Y el sujeto es jotheos porque lleva el artículo y pneuma, espíritu, es el predicado nominal. ¿Vale? Sujeto, Dios es espíritu. Entonces, con estas tres pautas tienes suficiente para resolver la mayoría de las dudas acerca de la identificación del sujeto y de un predicado nominal en una oración copulativa. Lo que pasa es que a veces tienes una oración copulativa con un nombre propio y con un sustantivo con un artículo, con las dos cosas. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de esto en un momento. Normalmente se determina el sujeto según el contexto en estos casos. Y hay algún matiz más que se puede tratar en una asignatura de griego intermediario. Pero de momento, con estos tres criterios, tienes una guía suficiente para tomar esa determinación entre el sujeto y el predicado. Bueno, hemos mencionado que el verbo copulativo sirve para unir el sujeto y el predicado nominal. El predicado nominal, como hemos dicho, describe o identifica el sujeto de alguna manera y se juntan con el verbo copulativo. Esta unión que puede haber entre el predicado nominal y el sujeto puede ser de dos tipos, de descripción o de igualdad. En el primer caso, el predicado nominal describe una característica, una cualidad del sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Jotheos agape estin. El verbo es estin, el sujeto es jotheos, y lleva el artículo, y el predicado nominal es agape. Entonces eso se traduce al español, Dios es amor. En este caso, la palabra amor, predicado nominal, describe una cualidad del sujeto, Dios. Pero es importante ver que la relación no se puede invertir. No se puede decir que amor es Dios, porque no son idénticos. Entonces el predicado nominal y el sujeto no son idénticos, sino que el predicado nominal simplemente describe al sujeto. En el siguiente caso, tanto el sujeto como el predicado nominal tienen el mismo referente. Y son hasta cierto punto intercambiables en cuanto a su significado. ¿Vale? Un ejemplo. Ho pater gemon Abraham estin. Aquí tenemos el verbo estin. Y el sujeto es nuestro padre. Y el predicado nominal es Abraham. Vale. Fíjate que en este caso el sujeto y el predicado nominal tienen el mismo referente, que es la persona de Abraham. No obstante, nuestro padre es el sujeto porque la pregunta que se quiere contestar en el contexto, el contexto de Juan 8 es, ¿quién es vuestro padre? ¿Sí? ¿Quién es vuestro padre? La pregunta no es quién es Abraham, no se está hablando de la identificación de Abraham, sino se quiere identificar quién es el padre de estos judíos con los cuales Jesús está hablando. Entonces se traduce así. Nuestro padre, sujeto, es, verbo, Abraham, predicado nominal. Un detalle más, esto no tiene que ver con las oraciones copulativas. Esto es un detalle más de la gramática griega que tiene que ver con el uso de algunas conjunciones. Las conjunciones sirven para unir palabras e incluso oraciones y también para identificar o describir las relaciones entre ellas.
hemos visto alguna conjunción, kai, que significa y, es una palabra muy, muy, muy común en el Nuevo Testamento. Pues el tema es que algunas de las conjunciones griegas son lo que se llaman postpositivas. Y eso significa que no aparecen al comienzo de la oración, no aparecen al principio, sino que normalmente se colocan después de la primera palabra. Aquí tenemos 3 ejemplos. ¿Vale? La conjunción gar, que significa por qué o pues. Amen gar lego jumin. Y traducido esto sería porque gar, de cierto, amén, os digo. ¿Vale? Pero ¿qué ha pasado? Que en español colocamos la conjunción al principio de la oración, porque así se escribe en español, pero en griego no. Y lo que tenemos que ver es que esa conjunción es pospositiva, es normal que aparezca después de la primera palabra en la oración. Esto no significa nada especial, simplemente es el estilo del griego bíblico. Esto pasa también con la conjunción de, que significa y o pero. Un ejemplo, ego de lego jumin, pero de yo, ego, os digo, lego jumin. ¿Vale? Se cambia el orden. En griego, de es pospositiva y aparece después de la primera palabra, pero en español este pero tiene que ir al principio de la oración. Y una más, un, que significa pues, por lo tanto, entonces. Ejemplo, lege un auto hegune he samaritis. De modo que la mujer samaritana le dijo. ¿Vale? Entonces, cuando pasamos del griego al español, muchas veces tenemos que cambiar el orden de las palabras por cuestiones estilísticas. Si lo hacemos, si colocamos de modo que, esta conjunción, al principio de la oración, no estamos cambiando el sentido de la oración griega.